Una enfermera interrumpió la conversación en el que el doctor Ibrahim y Gabriel andaban. Lo siento, pero debo de cambiar el suero, dijo la enfermera mirando al doctor. No se preocupe. Haga su trabajo. Gabriel miró a Clara, su Clara, y deseó que dejara de sufrir, que un ángel entrara por la ventana y se la llevara a un sitio mejor, más azul. Sintió su ausencia, sintió una punzada en el corazón más dolorosa que la propia muerte, y solo Dios sabe que hubiera muerto sin dudarlo un solo instante por ella. Hubiera aceptado ser él el carcomido por el cáncer. El doctor Ibrahim le pidió a la enfermera que le trajera 2 cafés. Volvió con ellos puestos en una bandeja con tal avidez, que a Gabriel le sorprendió que le hubiera dado tiempo a salir de la habitación, pero allí estaban los cafés humeantes. El doctor Ibrahim ofreció uno de ellos a Gabriel, y se desabrochó la bata a modo de levita después de una buena noche de parranda, e instó a Gabriel a que continuara con la historia de su vida. En las 4 cruces perdí la virginidad, dijo Gabriel. El doctor soltó una risa espontánea, no se esperaba una sinceridad tan diáfana. Pues a qué espera para contármelo, solo le alcanzó a decir. Capítulo 3. Lo primero que hizo fue enseñarle a Gabriel el pabellón común donde dormían los niños. Había 20 camas de resortes colocadas unas enfrente de otras, tan frías y viejas como parecían a primera vista. Al lado de ellas un armario de madera dividía las camas por sectores de 4 lechos. Le entregó jabón, toallas y mudas que constaban de 2 pantalones, 3 camisas, de las cuales a más de una le faltaba algún botón, un jersey con alguna hilacha suelta, 5 calzoncillos con sus agujeros pertinentes y media docena de calcetines con más de un cosido. Lo que mejor aspecto presentaba eran 2 pares de zapatos ya usados y una pequeña corbata para los días dominicales. Por último, le dio una Biblia acompañada de un "Aquí todos somos hijos de Dios". Luego le enseñó dónde estaban los lavabos, la biblioteca, el comedor y toda habitación que se prestara a ser enseñada mientras pasaban por aquel galpón de piedra, madera y ventanas de angeo. Finalizaron el recorrido en la cocina. Momento en el que Sofía aprovechó para dar una onza de chocolate a Gabriel, intentando ganarse su confianza. Cogió al niño en peso y lo subió a la repisa. Entonces él preguntó, ¿dónde están los niños? Más que una pregunta dio la impresión de ser un suspiro. Pero ella le entendió, y respondió, en la pequeña capilla trasera, mientras lo miraba con sus pestañas de ébano compasivas. Sofía no era muy alta, pero tampoco se podía decir que era baja, de cabello ni rubio ni moreno, ni gorda ni flaca, ni ninfa ni ogro, era la mujer más normal del universo. Pero sin duda alguna, si algo se salía de lo común en ella eran sus largas pestañas negras y su mirada dulce de comprensión absoluta. Cuando se terminó la onza de chocolate, se dirigieron hacia la capilla en una consonancia cadente, según los pasos enyugados por los recuerdos de Gabriel por su vida abandonada. Él comprobó que en el recodo de la mano de Sofía se sentía seguro, percibía la suavidad aterciopelada de una mano frágil y fuerte, zagal y vieja, suya y no suya, pero sin ninguna duda la mano de una mujer tan cálida como un remanso de soles. Cuando abrieron la puerta, alrededor de una veintena de niños torcieron el cuello hacia ellos, lo cual provocó a Gabriel una sensación de incomodidad. Pero Sofía, en acto de avidez mental, presentó a Gabriel a los expósitos, consiguiendo que la tensión de Gabriel saliera volando por la misma puerta por la que acababa de entrar. Los expósitos respondieron con un hola, Gabriel, al unísono. Sofía indicó a Gabriel el banco de madera donde debía sentarse, y él se sentó, sin saber muy bien qué hacer. Entonces se acercó Sofía y le dijo al oído, ponte al día con Dios. Él dejó caer su mirada al suelo y simuló que rezaba, cuando, en realidad, en lo único que pensó fue que se sentía en un océano de almas desconocidas. Los primeros años de Gabriel fueron duros, aunque ese calvario de espinas, de acciones poco comunes para niños de su edad, tuvo un efecto rebote, que provocó en él una estabilidad de la que jamás antes había gozado. Entendió que todo en la vida se ganaba con esfuerzo, que el dinero no se malgastaba, la importancia de la higiene y de los estudios y, por supuesto, entendió que cada acción equivocada repercutía en un castigo. Un día Gabriel se dejó un plato de lentejas a la mitad. La directora Fermina lo tuvo toda la noche de rodillas mirando hacia la pared, mientras ella leía la Biblia en voz alta. Tan solo detenía la lectura para decir, es pecado que te dejes comida cuando hay tanta hambre en el mundo. A Gabriel no le importó no poder dormir en toda la noche, de todas formas en esa especie de pabellón era imposible descansar por los ronquidos, el olor de los pies,
el rechinar constante de los resortes y los espectrales gritos a medianoche proclamando una libertad efímera, pero sutilmente insultante, una libertad siempre en boca de todas y cada una de aquellas almas que soñaban con cumplir lo antes posible la mayoría de edad para poder dejar la soledad de sentirse uno más, o quizás, con un poco de suerte, encontrar una familia feliz, como la de las películas de Paco Martínez Soria, que de vez en cuando se veían por televisión, en blanco y negro, sí, pero con una felicidad solar. A Gabriel no le hacía falta esa libertad ni esa familia, se sentía seguro y con eso le bastaba, sabía que en la primavera harían excursiones interminables por las montañas y sus ibones, silos de lágrimas en las alturas, ibones, lágrimas de Dios o de mi padre, como de vez en cuando se decía a sí mismo, o recreaba en ensoñaciones místicas. Una vez tuvo un sueño que le atormentó por el resto de sus días. Vio que el mundo estaba hecho de una luz blanquecina que apenas le dejaba ver, pero, si fijaba la mirada en el horizonte, veía dos siluetas al final, las de su padre y su madre. Entonces él caminaba hacia ellas con una premura nerviosa y, al poder casi tocarlas, la luz se hacía noche, un vacío de luz perenne, y en ese vacío infinito se perdía durante varios días. Al final, siempre llegaba Isabel y le decía, no tengas miedo, estoy aquí. La culpabilidad de que Isabel hubiera muerto después de visitarlo fue una constante. Ocurrió con la llegada de las primeras flores. Gabriel, viendo la televisión con otros expósitos en una habitación con más similitudes con la sala de espera de un hospital, que el recodo de juegos que supuestamente era, sintió el sonido metálico del coche de Isabel resonar en su interior, y como si de un sexto sentido hiciera gala, se dio cuenta de que ya había llegado. Corrió como alma que lleva el diablo y, en un plis-plas, se plantó delante del coche de Isabel. Cuando ésta bajó, él se refugió en su regazo como de costumbre. Hola, Gabriel, me has echado de menos. Él solo respondió con su silencio, ese silencio perpetuo que siempre le acompañaba a todas partes, pero, esta vez, ese silencio tenía cierto halo cálido. Durante todo el día pasearon por la carretera serpentina, hasta prácticamente no poder distinguir si estaban en Francia o en España. Al ver un páramo verde desviaron su travesía para descansar. Y allí, al cobijo de un único árbol, hicieron un picnic con unos sándwiches, uvas y queso. Él corría desbocado por los prados ilimitados para, intermitentemente, pararse a respirar, y mientras respiraba, miraba el cielo verde y las nubes rojas y amarillas, los insectos de éter y las aguas púrpura. Entonces, se dio cuenta de que un universo de colores y formas se combinaban en una armonía de interminables sensaciones fundidas en olores esenciales de eucalipto, menta y manzanilla. Quizás era feliz. Isabel lo observaba, y pensó que tal vez, solo tal vez, Gabriel tuviera un hueco en la vida. Cuando se despidieron, ella sintió la punzada en el corazón del remordimiento, no quería dejar a ese niño en el orfanato. Se pasó todo el viaje de vuelta pensando en él, y él fue su último pensamiento cuando el coche se salió en una curva y el golpe le rompió el espinazo, dejándose la vida. Cuando dejó de ser niño para convertirse en un crío iniciado en la pubertad, Sofía comenzó a fijarse en él, y hacía todo lo que estaba en su mano para que jamás fuera adoptado y así se quedara en el orfanato todo el tiempo que fuese posible. Una vez, una pareja negada por la voluntad de Dios a tener hijos se fijó en Gabriel. Era el niño que siempre quisieron tener. Estaban hipnotizados por su rizo rubio, sus ojos azules de océano profundo y sus maneras de niño bien educado. Hubiera sido adoptado si Sofía no les hubiera puesto sobre aviso con tanta devoción de que el niño era obra del mismísimo diablo, que tenía ataques raros de otro mundo y que, aunque los médicos dijeran que era epilepsia, ella juraría sobre la mismísima Biblia que era algo de poseído o de loco. La única verdad es que las mismas maneras que le habían encantado a aquel matrimonio de infecundos a ella ya le habían entrado hasta el tuétano. Una noche de luna etérea Sofía se acercó hasta la cama de resortes de Gabriel. Este seguía siendo un crío, pero a los ojos de ella ya no era así. Se acercó en silencio, empapada en sudor frío, a cada paso que daba se arrepentía de lo andado y pensaba en echarse atrás. Pero la soledad de las montañas, lejos de los brazos de un hombre que tanto necesitaba, ese continuo mirar al espejo y sentirse fea y gorda, la empujaron al mayor de sus pecados. Encontró a Gabriel medio destapado, con el torso descubierto, y el niño que tenía delante no lo vio. Vio a una persona más fuerte, alta y añeja, de lo que en realidad era. Pero sobre todo lo vio hermoso,
con su rizo de oro y sus labios rojos y perfectos. Cuando lo tuvo al lado, sintió su hálito golpeándole en sus sentidos. Sintió la humedad deslizándose por sus bragas, la oquedad de un vacío que debía ser tapado con carne humana, algo que pudiera tener entre sus manos y que fuera caliente. Estaba cansada del vacío de sus dedos, o de la frialdad de un objeto que solo cogía forma en su imaginación. Después de varias cavilaciones alargó la mano y le dio 2 pequeños golpecitos, y dijo: Gabriel. Despierta. Él entreabrió los ojos. Señorita Sofía. ¿Qué hora es? Calla, le susurró al oído, y en ese susurro tuvo ganas de besarle los labios, de hacer su aliento suyo. Acompáñame sin hacer ruido, ordenó. Se levantó y Sofía se estremeció al ver que el niño solo llevaba un calzón puesto. Miró a su alrededor para confirmar de que ninguno de los otros niños se hubiera despertado. Al percatarse de que todo estaba en orden, se sintió más segura. Entonces cogió la mano de Gabriel y le hizo levitar hasta los servicios, donde ella se sintió a salvo, se detuvo y vio la mano de Gabriel por debajo de su falda, hasta su sexo. Frotándose poco a poco, exhalaba pequeños gemidos. Luego cogió la otra mano y se la llevó hasta sus senos sintiéndose más excitada, provocando que sus mejillas se sonrojaran, que el sudor se apoderara de su epidermis, provocando perlas de sudor en su entrepierna. ¿Esto es correcto?, preguntó Gabriel. Y ella tapó su boca con sus manos. Estaba completamente consumida en su cadencia, poco a poco, rendida en su existencia. Su pelo cubría su cara cuando se encogía de placer. Tiró de un empujón a Gabriel al suelo y él notó el frío de este. Entonces ella se aposentó encima de él, introduciéndose el miembro hasta sus entrañas. Y Gabriel, fascinado, se dejó llevar por la tiranía más hermosa a la que jamás se vio sometido. En Sofía todo era cálido, por una vez tenía piel a fuego lento, sus labios totalmente entregados al placer, sus ojos eran sueño, a la vez que mágicos y pérfidos. Se enredaba en Gabriel como una maraña de explosiones, para inmediatamente soltarse en un universo implosivo. Fue un acto tan violento como fugaz. Cuando terminaron, ella se colocó la falda, se miró al espejo y se marchó sin decir palabra. Él se quedó allí hasta la llegada de la luz solar, pensando en si todo había sido un sueño. Ese día Gabriel ocupó sus tareas de forma ausente, sintiéndose hombre sin serlo, vaciado por completo. Cuando se cruzaba con Sofía, todo era aparentemente normal, excepto en un pequeño instante en el que ella se acercó a él y le dijo que le acompañara hasta la cocina. Allí, en la soledad de cacerolas y sartenes, dijo: jamás se te ocurra decir nada de esto a nadie. Nunca volverá a suceder, concluyó. Pero el segundo encuentro no tardó en producirse. Solo bastó que llegara la noche huérfana. Fue en el cuarto de ella, con la única luz de una vela frágil, con la ventana abierta a las corrientes del aire, la luna y sus manías. Fue más pausado, entregándose ella a un amor más maduro, y él a un amor más imperfecto, lleno de torpezas y descubrimientos, siempre guiados por las manos de Sofía. Después de corromperse mutuamente, ella le contó lo sola que se sentía, que estaba cansada de aquel sitio alejado de la mano de Dios, o de la mano de un hombre con quien poder pasar la vida, para ser más exactos. Por eso, tal vez, se conformaba con las migajas de un niño, lo único cerca de su telaraña de amor desconsolado. Él guardaba silencio, su silencio, el mismo que le había acompañado toda la vida y que se pegaba a su sombra como una fragancia exhalada del interior del alma. Antes del amanecer él ya se había ido, para volverse a encontrar una hora después, pero esta vez, sumergidos ambos en el juego de la vida, ella como mujer y él como niño. Los encuentros se convirtieron en rutina constante hasta el día en el que la directora Fermina los encontró en la cama de Sofía completamente desnudos. Fue por la casualidad más tonta, un mal dolor de estómago que le impidió pegar ojo en toda la noche. Bajó en busca del consuelo de Sofía y se encontró la mayor de las aberraciones. Gabriel jamás volvió a saber de ella, y se quedó en aquel orfanato de nuevo con su soledad, acompañada por un puñado de azotes en la espalda, pegados con una vara a mano de hierro, sin un ápice de compasión, a la vez que la directora Fermina decía: por culpa de una mujer me seis desterrada del Edén, pero por su falta no saldré de este sitio. Jesús pagó sus pecados con dolor y con dolor tú purgarás tu culpa. A pesar de los golpes, ella siempre permaneció en su recuerdo como un eco enormemente bello, un resuello leve a la vez que ensordecedor.
Un pájaro negro posado en una cornisa bate sus alas sin echarse a volar. Su pico es inquieto, todo lo explora. Sus ojos enloquecidos recorren un horizonte obcecado por cientos de edificios de roca. Siente el viento besándole sus plumas, eleva el viento levemente el plumaje de su piel. Recibe el ruido metálico que lo inquieta, ese ruido de urbe que ponzoña su interior. Hace el amago de echarse a volar, es el segundo intento inacabado. Vuelve a su quietud nerviosa en el páramo de la soledad. Lo entiende, es un universo construido por un dios humano. Sabe la locura de ese mundo artificial, es como el vapor gris que ensucia su plumaje, ese aire asfixiante que atora sus órganos y a veces no le deja respiro. Por fin se decide y alza el vuelo simplemente por echarse a volar. Y ahí, suspendido en el vacío y acunado por el viento, se siente libre. Entra en un edificio por la ventana atraído por esa luz blanquecina que nada tiene que ver con la luz solar. Es distinta, más llamativa. Un golpe seco le rompe el cuello. El doctor Ibrahim se sobresaltó al ver el cuervo entrar por la ventana. Este revoloteaba por toda la habitación tirando todo lo que se encontraba a su paso, hasta el punto de llegar a golpear la cara de Clara con su cuerpo desbocado. Entonces intentó salir por la misma ventana por la que había entrado, pero esta vez se golpeó contra el cristal. El doctor no se lo pensó. Asestó un golpe con la diestra al pájaro y lo hizo caer al suelo. Odio estos bichos. Pájaro de mal agüero, masculló el doctor. No se supone que usted debe proteger la vida. Le recriminó Gabriel. La de los humanos. Además, podría atacar a Clara. Huelen la muerte, concluyó. Gabriel se quedó callado. El doctor, al percatarse de su imprudencia, dijo, lo siento. No quería. Voy a llamar para que se lleven este bicho. Se acercó hasta el interfono que había junto a la cama de Clara y llamó. Pero nadie contestó su llamada. Optó por salir de la habitación en busca de la enfermera. Mientras, Gabriel miraba a Clara con tal fijación en su rostro, que lo podía haber dibujado en un lienzo en un mundo sin luz. Pensó en las máquinas que la sostenían. Sin ellas la muerte ya se hubiera llevado su alma, y a pesar de ellas, sabía que le quedaba poco tiempo. Pensó en dónde iría Clara al morir, quizás a un sitio rosa, donde todo fuera menos mortal. Sí, tenía plena convicción en otra vida o realidad después de la muerte. Clara le había adoctrinado sobre esa materia con énfasis. Se acercó y cogió su mano, y se quedó fijamente mirando su cara. Era más propia de un cadáver. Tenía el cráneo lampiño y la oquedad de sus ojos era delimitadamente infinita, su boca llena de llagas se pudría cosida por el silencio, y la piel que envolvía su cuerpo se pegaba a sus huesos con una tenacidad que apenas le dejaba holgura para respirar, y aún así, para él era la mujer más bella del universo. Entró la enfermera con una bolsa de basura y unos guantes de látex. Se puso los guantes e introdujo el pájaro en la bolsa negra. Miró a Gabriel y no supo qué decir. Solo vio un hombre destrozado por la muerte de un ser querido al que ella no quería mentir diciéndole frases como, seguro que todo se irá bien, seguro que mejora. Esa planta era la de los muertos, y nadie salía sin llevar una etiqueta en el pie. Se fue soltando al aire un triste saludo, al igual que desafortunado, buen día. El doctor apareció a los pocos minutos. Se acercó a Clara y le puso la mano en la frente. Es una luchadora, pero su cuerpo empieza a ceder. Lo siento. ¿No tiene más familia que usted?, preguntó el doctor. Número. Yo soy lo único que tiene en el mundo. ¿Y usted? ¿Tiene familia? Número. Ella es lo único que tengo en el mundo, concluyó Gabriel. Los dos se quedaron pensativos unos segundos, hasta que por fin el doctor seccionó el silencio. Dígame, ¿qué hizo cuando salió del orfanato? Trabajé en lo que pude para costear la universidad, no fueron años fáciles. Estudié económicas en la Universidad Pública de Navarra siendo el primero de mi promoción, y eso me dio acceso a una de las mayores empresas de la banca de este país. Llegué a la vicepresidencia antes de los 32 años, concretamente hará en estas fechas 3 años. De una sucursal. Número. De todo el banco. El doctor Ibrahim se quedó extrañado, ya que Gabriel era demasiado joven. Quiso indagar más para ver la veracidad de lo que acababa de escuchar. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con los principios esenciales. Entregué mi vida al trabajo, jamás salí de ocio y siempre, reiteró, estuve formándome.
Además, cuando el presidente pensó en jubilarse. Bueno, quizás por ahí deberíamos continuar la historia. Capítulo 4. Madrid. En sombras, manías y olor de tabaco se sostenían las paredes de un hogar tan poco hogar para él, como para el resto del mundo. Escondido tras las cortinas, Gabriel observaba a través de la ventana a un grupo de jóvenes que habían elegido como sitio de encuentro un pequeño banco de madera justo debajo de su piso. Los ruidos no le dejaban descansar, a pesar de ser tan débiles que apenas eran apreciables para el oído humano. Pero, para su oído, una pequeña risa, una voz más alta de lo normal o un simple silbido era como tener a un pájaro picapinos taladrando en su tímpano. Todo se introducía dentro en él como el propio pensamiento, y, atormentado, caminaba de un lado a otro del piso para volver a esconderse unos segundos después detrás de las cortinas, y, con la vergüenza propia de un mirón, dejaba caer su mirada por la ventana. Malditos niños, se decía a sí mismo. Se fue al dormitorio, donde reinaba un silencio sepulcral. La cama estaba perfectamente hecha, y eso hizo que se sintiera mejor. El dormitorio tenía una cómoda sobre la cual imperaba un espejo colocado justo en la parte superior, una balda de 8 cajones que era el sitio elegido por Gabriel para guardar sábanas y mantas, y 2 mesitas de noche con el único adorno de una pequeña lamparilla con ciertos matices árabes. También había un armario empotrado con las puertas en color pardo. Abrió el armario y vio su ropa perfectamente doblada. Se quedó mirando el interior del empotrado algunos segundos, y recibió con una sensación contradictoria encontrar una pequeña mancha en una de las compuertas. La mancha le produjo tanto horror como satisfacción. Se fue hasta la cocina y cogió un paño blanco e impoluto. Lo humedeció y volvió hasta el armario para limpiar aquella diminuta mancha a conciencia. De allí se fue hasta el salón y aprovechó para ojear de nuevo por la ventana. Todavía están ahí. Recorrió el salón con la mirada y se percató de que un cojín no estaba bien colocado, lo corrigió enseguida. Era un salón tan austero como una cuadra de cabras. Tenía un sofá, una mesa comedor acompañada por 4 sillas, una estantería llena de libros y un par de estantes con sus apuntes universitarios. El único aparato de ocio que había en toda la casa era un viejo tocadiscos comprado en un mercadillo de segunda mano, acompañado por un vinilo de Chopin que le ayudaba a disimular los ruidos procedentes de la calle. Se puede decir que los únicos ornamentos de su hogar eran sus propias sombras. Sintió ganas de ir al aseo, y cuando estuvo allí, evacuando todo lo que tenía en su interior, se limpió con papel higiénico y miró su propia mierda, sintiendo una gran decepción al comprobar que era líquida e iba a tener que utilizar más papel de lo normal. Salió totalmente triste y se volvió a dirigir a la ventana. Todavía están ahí. Decidió que debía relajarse con un buen baño de agua. Así que puso el vinilo y se fue, una vez más, hasta el cuarto de aseo. Llenó la bañera con agua tibia, unos 15 o 20 centímetros que apenas le tapaban los pies. Cogió la esponja y le echó un poco de jabón, la mojó en el agua y se fue frotando por todo el cuerpo. Luego amasó el cabello como si estuviera haciendo pan, y, por último, terminó de enjabonarse. Destapó la bañera y accionó la ducha. Tardó unos 10 segundos en estar aclarado como un pez. Se echó desodorante hacendado y se puso el pijama. Eran ya casi la 1 de la madrugada. Todavía estaban ahí. Hasta que de pronto observó cómo se marchaban en un silencio que a él le entraba hasta el tuétano. Sentía el ruido de sus pasos recorrer sus huesos. Una vez que se fueron, él cogió una libreta que tenía guardada en un cajón, y apuntó. Posibilidad 111. Echar aceite quemado de motor en el banco de madera donde se sientan. Sacó un paquete de tabaco que tenía guardado en el mismo cajón, y encendió un cigarrillo y, sin llevárselo a la boca, dejó que se consumiera solo en el cenicero. Le gustaba el olor a tabaco, le recordaba a su madre, al igual que en su día ese olor hacía a María del Amo recordar a su marido. 6 a.m. Abrió los ojos por instinto. Tenía tanta costumbre de levantarse a las 6 de la mañana, que ni siquiera le hacía falta un despertador. Se levantó más alegre de lo normal. La posibilidad 111 le había traído cierto aire fresco a la disolución del problema. Además, tenía un taller a solo un par de manzanas. Iría al salir del trabajo. Encendió la luz y se dispuso a hacer sus tareas domésticas. Lo primero que hizo fue dejar la cama en perfecto estado de revista. Luego barrió el suelo del dormitorio y limpió los cristales de la ventana. Se fue hasta el salón y procedió del mismo modo.
La cocina no tenía nada que limpiar, aún así, la observó durante un par de minutos. 6:20 am. Colocó un traje de color negro con sumo cuidado de no arrugarlo encima de la cama. Se fue hasta el aseo, donde se afeitó con una máquina eléctrica que le había regalado el señor Ibáñez por Navidad. Cuando hubo terminado de afeitarse, cerró los ojos y se palpó la cara, comprobando que no se había dejado ninguna zona sin afeitar. Se engominó el rizo rubio dejándose la raya a la derecha, como en él era costumbre. 6:30 am. Desayunó pan y aceite de oliva con una cucharadita de azúcar espolvoreado. Al acabar recogió el plato donde sostenía la tostada y lo fregó, utilizando la menor cantidad de agua posible. También apuntó en una libreta blanca guardada en una gaveta de la encimera, comprar pan. 6:45 am. Revisó todas las habitaciones del piso hasta confirmar que estaban impolutas. 6:55 am. Se quitó el pijama y se puso una camisa blanca, la corbata y el traje de color negro, finalizando su cometido en los zapatos, como en él era costumbre. 7:55 am. Salió del piso y bajó hasta la calzada. Buenos días, señor Duarte. Buenos días, Joaquín. El chofer abrió a Gabriel la puerta de un Jaguar Type de color gris. Al entrar en el vehículo, una edición vespertina del periódico le esperaba perfectamente colocada en el asiento. La cogió, y durante el trayecto hasta la Castellana no dejó de hojear las páginas de bolsa. El silencio fue la constante durante toda la travesía. Al llegar a su destino, Gabriel se bajó del vehículo dándole previamente instrucciones a Joaquín de que le avisaría cuando volviera a necesitar sus servicios. A lo que él respondió: lo que usted necesite, señor Duarte. La sede bancaria era una torre de acero corten. Sus matices oxidados le daban un aspecto más envejecido de lo real al edificio. Era un enclave que se alzaba hasta los cielos de nubes y humos de Madrid, construido encima de un túnel. La primera y la segunda planta era el bullicio de cientos de clientes haciendo sus transacciones cotidianas, pero, a medida que se ascendía en altura y cemento, también ganaba en grado de importancia el empleado que ocupara una de sus oficinas. Gabriel regentaba la penúltima planta del edificio. Entró en la torre por la puerta principal y cogió un ascensor que le condujo hasta su despacho. Allí saludó a su secretaría. Buenos días, Mireille. Buenos días, señor Duarte. Tiene sus documentos en la mesa. La reunión empieza en 30 minutos. Gracias, Mireille. Entró en su despacho y dejó el periódico sobre la mesa. Se sirvió un vaso de agua y revisó los documentos hasta que fue llamado por el interfono. Señor Duarte, la reunión está a punto de comenzar. Gracias, Mireille. Cogió los documentos, salió del despacho y subió hasta la última planta, donde una inmensa sala de reuniones decorada con colores pardos y negros le esperaba, con el señor Ibáñez y 20 de los mayores empresarios del país. Saludó al presidente de la entidad y a cada uno de ellos con un fuerte, aunque sobrio, apretón de manos. Se sentó al lado del señor Ibáñez justo cuando entró una seria mujer que repartió un dossier a cada uno de ellos. Entonces el señor Ibáñez comenzó a hablar. Señores, en primer lugar, quiero agradecerles que estén hoy aquí. Les he citado por una serie de directrices a las que sus empresas del mundo inmobiliario deberán acogerse a partir de este instante, si quieren seguir recibiendo financiación de este banco. Como pueden observar en el punto 2.9 de la PAG 3, el índice favorable de las inversiones inmobiliarias llegará a su fin posiblemente el año que viene. Por lo cual deberán comenzar con un saneamiento veraz de sus empresas ligadas al mundo del ladrillo. Es un informe creado por mi vicepresidente, el señor Duarte. Así que él comenzará a leer todos los puntos uno por uno, respondiendo sus preguntas. Gracias. Gabriel leyó el informe durante unas 2 horas, en las que fue contestando todas las preguntas que le hicieron. Al final de la reunión, todos se marcharon excepto Gabriel, llamado por el señor Ibáñez justo cuando se disponía a cruzar el umbral de la puerta. Gabriel, espere. Por favor, pase 5 minutos a mi despacho. Gabriel se detuvo, y girándose contestó. Como usted desee, señor Ibáñez. Los dos pasaron al despacho situado en la parte opuesta de la planta, no sin que el señor Ibáñez antes diera instrucciones a su secretaria de que no le molestaran. Era un despacho tan opulento como un palacio, donde destacaban 2 colmillos de marfil colgados de la pared.
El señor Ibáñez se sirvió una copa de coñac y ofreció otra a Gabriel a sabiendas de su negativa. Aún así insistió. «Sabe, Gabriel. Llevo medio siglo en esta empresa, y siempre pensé que mis frutos serían traspasados a un hijo. Pero Dios no me dio nada. No me dio un descendiente a quien poder transmitir mis conocimientos. Aunque, quizás, si hiciera una reflexión sobre las virtudes que puedo ofrecer a cualquier persona, serían contraproducentes para el alma». Hubo un breve silencio. «Es posible que en el juicio de Dios salga perdiendo», concluyó. «No creo que Dios haga juicios, señor», contestó Gabriel intentando suavizar el alma de su jefe, que, a su parecer, parecía estar bastante atormentada. «¿Cree en Dios, Gabriel?» «Sí, yo creo. Creer en Dios es como creer en la ley. Piensas que está ahí para ayudarte, para protegerte. Pero solo es un espejismo que el ser humano se ha inventado para ser manejado por el propio ser humano. Yo he sido uno de tantos hombres que han quebrantado la ley tantas veces como los mandamientos de Dios, y he sido admirado por ello. Es increíble cómo el ser humano puede dignificar la bajeza». El señor Ibáñez pareció introducirse en un trance. Entonces Gabriel preguntó. «¿Se encuentra bien?» «Sí. Disculpa, Gabriel». El señor Ibáñez hizo un brindis al aire. «Por ti, Gabriel. Hoy has estado brillante. Tu informe sería ejemplar, si no fuera porque la crisis la vamos a provocar nosotros mismos». El señor Ibáñez se bebió el coñac de un sorbo, para soltar como si de un parto se tratara. «Me jubilo, Gabriel», dejó el vaso en la mesa de un golpe. «Y tú eres mi sucesor». Gabriel se quedó pálido. Sabía que este momento llegaría, pero no sabía lo poco preparado que estaba. Sintió el miedo recorrer su cuerpo, aún así, sacó fuerzas de su interior para exhalar una serie de palabras que denotaran autoridad. «Es un honor, señor Ibáñez. No le defraudaré. Sé que estoy totalmente preparado para el puesto». «No lo estás», replicó de forma tajante. Se produjo un breve silencio entre ambos. «No entiendo a qué se refiere», dijo Gabriel desconcertado. «Es simple, creo que no estás preparado para ser presidente. Sé que estás cualificado, pero no preparado para un cargo de tanta magnitud. No viene a ser lo mismo estar cualificado que preparado. En tu caso no». «Entiendo», dijo mientras dejaba caer su mirada al suelo. «Siga, por favor», concluyó. «Gracias, Gabriel. Quiero que antes de que te hagas cargo de tus nuevas funciones, hagas algo por mí». «Claro. Lo que usted diga». Entonces el presidente empezó a caminar pensativo de un lado a otro del despacho. «Desde que llegaste a esta empresa no te has cogido ni un solo día de vacaciones. No sé si por aplicado o por falta de juicio. El caso es que quiero que te tomes unos días de vacaciones. Cuando vuelvas deberás traer un informe de pocas páginas, nada serio. Solo quiero que en esas páginas me cuentes la experiencia vivida. Deseo, es decir, me gustaría que fuera el relato de un hombre que tiene intenciones de vivir. No son un secreto tus manías en esta empresa. Yo las respeto, pero me gustaría que los mismos errores que yo cometí en su día tú no los cometieras. Quiero que seas una persona viva, que seas capaz de trabajar además de disfrutar de los placeres que te da tu posición. Sé que no me engañarás en tu informe porque eres un hombre de valores. Ahora, vete». «Pero, señor. Es mi decisión». El señor Ibáñez se sentó y se puso a hojear unos documentos a modo de despedida. Una vez que Gabriel hubo salido del despacho, masculló: «Suerte». Salió del edificio sacudido por su nueva situación, hasta el punto de perder por unos instantes la noción de la realidad. Se convencía a sí mismo de algo tan simple como caminar hacia adelante. No paraba de preguntarse qué iba a hacer con su tiempo, o con un océano de tiempo. Joaquín le esperaba con la puerta del vehículo abierta. Al ver a Gabriel, supo enseguida que algo no le iba bien. Aún así, continuó con su máscara de entereza marcial y se comportó como en él era de costumbre, con una forma de ser cercana al hielo. Saludó a Gabriel como solo saludan los que están acostumbrados a obedecer, y le indicó con la mano la obviedad de dónde debía sentarse. Gabriel le devolvió el saludo y se introdujo en el vehículo. Después de varios minutos en dirección a Vallecas, el silencio comenzó a comportarse de manera incómoda. El mismo silencio que se había convertido en una regla dogmática desde hacía tiempo, ahora,
como por un mandamiento divino, devenía una espina clavada en la tranquilidad de Gabriel y Joaquín. Entonces, con un hilo de voz débil, que resonó en el interior del jaguar como un trueno ensordecedor, Joaquín dijo: «Si me permite el atrevimiento, señor, me puedo tomar la libertad de preguntarle si se encuentra bien». Parece preocupado. Gabriel continuó callado durante algunos segundos más, segundos que absorbieron la tranquilidad de Joaquín. Lo cierto es que Gabriel no estaba sorprendido por mantener una charla con su chofer, sino que lo que le tenía completamente noqueado era la apreciación de que después de tanto tiempo iba a ser la primera conversación con una de las pocas personas que le veía prácticamente todos los días. Eso le llevó a la pregunta de que a lo mejor llevaba razón el señor Ibáñez, y no había vivido una vida normal lejos del trabajo, llegando al límite de, ni siquiera, haber entablado un mínimo de amistad con alguien tan cercano como Joaquín. «Sí, me encuentro bien, gracias. Es solo que tengo vacaciones». Entonces, el chofer soltó una pequeña carcajada, la cual sonó muy histriónica, y trató de rectificar enseguida. «Disculpe, señor. Me río porque, cuando yo tengo vacaciones, suelo estar feliz». «Es cierto. Lo que pasa es que no sabe qué hacer», interrumpió Joaquín. A Joaquín siempre le colmó de una fascinación detectivesca la vida de su jefe. Lo veía tan joven y brillante, como huraño y excéntrico. La primera vez que le dijeron que tenía que estar a la entera disposición del vicepresidente, esperaba tener que ir a recoger a un viejo, gordo y ricachón de un barrio acaudalado de las afueras de Madrid. Cuando Mireille le dijo la dirección donde debía esperar todas las mañanas a Gabriel, pensó que le estaban gastando una broma de mal gusto, una burla de iniciado. Pero allí estuvo plantado a las 7:50 de la mañana con una advertencia: «El señor Duarte baja a las 7:55 am. Si te retrasas un solo segundo, serás despedido». Esas palabras fueron suficientes para, a pesar de no dudar ni un instante de que debía de ser una burla, tomarse la advertencia en serio por si las moscas. Luego, durante más de un año hizo toda clase de conjeturas de por qué alguien que debía de tener en nómina más dinero que sus ahorros de toda la vida, vivía en un barrio proletario. Con el tiempo comprendió que para Gabriel ese piso era suficiente para subsistir, y eso hizo que sintiera pena por él. Porque dedujo que Gabriel no vivía como el resto de los seres del universo, simplemente subsistía. «Sí, eso. No sé qué hacer con tanto tiempo». «No se preocupe. Lo único que debe hacer es divertirse, disfrutar. Vaya a ver un museo, a dar un paseo, o incluso a tomar una copa. Conozco un sitio llamado Las Dulces Gordas». Gabriel se puso tan incómodo que Joaquín se percató. «Oh, no se preocupe, señor. No quiero decir que le gusten las gordas. Es, ya sabe, ya sabe». Por la delantera fue en ese instante cuando supo que quizás había abierto la boca demasiado. «Con esto no quiero decir que a usted le vayan esos rollos». Gabriel intentó quitar hierro al asunto, y dijo: «No te preocupes, te lo agradezco. Por favor, déjame aquí, necesito hacer un recado antes de llegar a casa». «Como usted mande». Acercó el coche a la acera y se apresuró a abrir la puerta. Justo cuando Gabriel ya se había alejado del vehículo unos cuantos metros, Joaquín gritó: «Señor, la tarjeta». Era una tarjeta blanca que decía Las Dulces Gordas, con la silueta de la mujer desnuda. «Le he apuntado mi teléfono por si quiere que vayamos juntos. No es que a mí me gusten este tipo de locales. Es solo por acompañar». «Gracias», miró la tarjeta y en silencio se dio la vuelta. Caminó durante 10 minutos hasta llegar a un taller mugriento. Se introdujo en él esquivando toda clase de piezas y herramientas. «Hola. ¿Hay alguien?» Sí, un segundo». Un hombre obeso, con un prominente bigote, salió de debajo de un viejo Ford. «¿Qué quiere?», preguntó. «Quisiera saber si tiene aceite quemado». «Sí, tengo». «Esto es un taller», apuntilló con ironía. «¿Me podría dar un par de litros?» «Claro. Espere un segundo». Salió de una pequeña habitación trasera con una garrafa de 5 litros llena de aceite. «Es de ese Ford, acabo de cambiarle el aceite». «Oh, es perfecto», dijo Gabriel con cierto tono de felicidad. Cogió la garrafa y se dispuso a marcharse, y justo cuando estaba a punto de salir del taller, el mecánico dijo:
Son 5 euros. Gabriel se detuvo en seco. No sabía que costara dinero, replicó. El mecánico se quedó callado unos instantes. No es por el aceite, es por el envase. Pero si es de una garrafa de agua. Hay miles en la basura. 10 céntimos por el envase, 4,90 por mi tiempo. Gabriel empezó a meditar qué hacer. Pensó en marcharse a otro taller, pero el más cercano estaba a 3 o 4 kilómetros y debería coger un taxi, y eso le costaría más de 5 euros. La otra opción era utilizar aceite quemado del que utilizaba él en la cocina en contadas ocasiones, para hacerse huevos fritos, pero eso le llevaría demasiado tiempo y la disolución del problema se había convertido en una prioridad. Por último, pensó en ir a pedir aceite quemado a algún bar de la zona, pero era mediodía e incordiaría demasiado, lo más probable es que nadie atendiera sus razones. Se llevó la mano dentro de la americana y se sacó la cartera, diciendo: claro. Tiene cambio de 100. Emoticono cara cansada. No entiendo, ¿cómo es posible que una persona se sienta mal porque le dan tiempo para disfrutar, o simplemente descansar?, preguntó el doctor Ibrahim. Es posible. Sobre todo cuando uno está solo y su vida es simplemente trabajo y más trabajo. ¿Y por qué le molestaban tanto los ruidos? Podía haber insonorizado el piso. No lo sé, dijo Gabriel. A veces el sonido de la vida te molesta. A veces, uno solo quiere la tranquilidad que le proporciona la nada, que supongo es lo más cercano. Gabriel se quedó callado. Lo más cercano, insistió el doctor. Lo más cercano a la muerte. Con esto no quiero decir que no quisiera vivir. Lo digo por la impresión de que todas las personas que estaban cerca de mí fallecían, o simplemente desaparecían de mi vida de un plumazo. Tal vez, la búsqueda constante del vacío del silencio, de mi silencio, era una forma de proteger al propio ser humano de la desgracia, de mi desgracia. Si no hay ruido, no hay nadie alrededor a quien poder hacer daño, concluyó. El doctor dirigió una mirada compasiva a Gabriel. Le puso la mano en el hombro. No creo que usted le haya hecho daño a nadie. Sí. ¿Usted cree? Mire en esa cama la última persona que se acercó a mí. Capítulo 5. El peso del tiempo sobre las horas de Gabriel. Los segundos muertos, sin sentido. Las sombras del pasillo parecen viejas longevas. El futuro no elegido cerniéndose en un horizonte inexplorado. Enciende un cigarro. Su humo atiza la nostalgia, asciende hasta los cielos traspasando el falso techo, el suelo del vecino, la araña del vecino, el tejado rojizo de una comunidad tan extraña para él como para ellos. Por primera vez en demasiado tiempo, no sabe qué hacer. Siente el miedo estremecer sus sentidos. Todo es más lento, también más etéreo. Los pájaros negros se asoman a su ventana. Le miran y él se esconde entre sillas y mesas, rincones y yesos. Entonces se arma de valor y vuelve a lo real, a su sueño vacío. Mira a través de la ventana y ve cómo la banda de grajos que le atormenta, con desafines en el equilibrio de la voz, con golpes de algazara en el alma y carcajadas nacidas en el infierno, se marcha. Eran las 2 de la madrugada. A pesar de que el color cobrizo de los árboles dibujaba un paisaje otoñal, un bochorno más propio de estío sacudía la ciudad de Madrid. Dudó durante algunos segundos su paso ansioso, pero solo durante algunos segundos. Sacó valentía de su interior y, con la determinación más propia de un mando militar, cogió la garrafa de aceite y bajó las escaleras deteniéndose justo en la entrada del portal. Dejó que la luz se apagara y se quedó pensativo durante algunos segundos. Abrió la puerta del portal y se asomó a una noche que empezaba a encapotarse de nubes negras y, con el único sonido del silencio acomodado en sirenas propias de la urbe, se sintió desamparado. Llevaba puesto el pijama que iba a juego con unas pantuflas de paño de color gris. Se percató de ello, y eso le hizo pensar en que quizás debería haberse puesto una ropa más adecuada para salir a la calle. Miró el banco de madera que tenía a tan solo unos metros, pero esa distancia, en ese instante, le pareció un mundo por andar. Se armó de valor y abrió la puerta. Tragó saliva y se lanzó a su cometido, mirando constantemente a su alrededor, asegurándose de que estuviera solo, suspiró. Primero fue un caño fuerte y constante, pero luego se volvió un caño débil e intermitente que precisó de un par de envites por parte de Gabriel para poder caer por completo.
Una vez vaciada toda la garrafa de aceite, se sintió mejor. Entonces, ya con la tranquilidad propia de un monje, caminó algunos metros más, hasta llegar a un contenedor de basura donde tiró las pruebas del crimen. Y ese fue el instante en el que una gota de agua impactó en Gabriel entre ceja y ceja. Y a la primera gota le siguió una segunda, y a la segunda una tercera, así hasta no poderlas contar. Se apresuró a salvarse del aguacero, y entonces fue cuando se dio cuenta de que no tenía llaves. Se quedó durante más de 10 minutos con la mirada perdida en el banco de madera que, por aquellos momentos, se percibía reluciente e impoluto de la mancha de aceite quemado. Sintió su estupidez recorrer sus entrañas y una frase surgió de su boca con cierto reproche divino: por Dios, si no ha llovido en todo el año. Entonces, con decisión se dispuso a llamar por el portero a algún vecino. Una voz envejecida y alzheimerizada sonó al otro lado. Diga. Señora, soy su vecino. ¿Me podría abrir? Diga. Señora, su vecino. El del segundo A. ¿Me puede abrir? De repente se hizo el silencio. Gabriel se quedó pensativo sin saber qué hacer. Después de unos segundos volvió a pulsar el portero. Diga. Señora. Soy Gabriel, su vecino. ¿Me puede abrir? ¿Quién es? Su vecino, ¿me puede abrir? Otra vez el silencio. Entonces se decidió a tocar en un par de pisos más, pero nadie le contestó. Pasaron 2 horas, y Gabriel ya había asimilado que iba a tener que pasar la noche acurrucado en el poco techo que le proporcionaba la entrada del portal. Se sentó en una esquina. No hacía frío, todo lo contrario, el bochorno era insoportable, a pesar de la tormenta que había mojado por completo las calles de la ciudad, una tormenta que hacía ya tiempo se disipó. Tuvieron que pasar algunos minutos para que una silueta le propinara un par de golpecitos en el hombro. Señor, ¿se encuentra bien? Gabriel alzó la mirada y vio una inmensa cadena de oro que llevaba de complemento a un hombre en su interior. Me dejé las llaves dentro, contestó en un suspiro. ¿Vive usted aquí? Sí, en el de segundo A. Ah, usted es el hombre que pone por las noches esa música. Creo que sí, dijo con ironía mientras se reincorporaba. No se preocupe. Yo vivo en el primero. Se sacó unas llaves del bolsillo e invitó a Gabriel a pasar al interior del portal. Hoy dormirá en mi piso y mañana llamaremos a un cerrajero. Se lo agradezco, señor, convino Gabriel. Los dos pasaron a un piso tan rico en colores disonantes como pobre. Una chica joven, con un maquillaje exagerado, veía la televisión tumbada en el sofá. Entonces, el hombre de prominente bigote se acercó a la chica y, tirándole del pelo, dijo: Florentina, levántate que tenemos visita. Cuando se incorporó, Gabriel se enrojeció al comprobar que la joven llevaba un pijama tan ceñido, que dejaba perfectamente adivinar una silueta llena de curvas, un cuello largo que finalizaba en una línea profunda que dividía 2 senos salientes, sueltos, fríos y firmes, un vientre de bordes curvos que se fundían en una urbe de avispa, y un sexo marcado, posado entre 2 piernas infinitas. Su cara era agresiva por el maquillaje, pero sus ojos eran rotundos como su nariz y su boca. Era una joven que invitaba con solo mirarla. De la cocina salió una mujer corpulenta, pero con ciertos rasgos parecidos a Florentina. Enseguida, comenzó a recriminar a su marido las horas de llegada. Calla, mujer. Replicó. Que hoy tenemos visita. Ella inclinó la cabeza, a modo de sumisión. Esta es mi familia. Mi hija Florentina y mi esposa Ruxandra. Por cierto, aún no me he presentado, mi nombre es Costel Florea. Somos de Rumanía, como ya habrá podido apreciar. Encantado, mi nombre es Gabriel. Gabriel es nuestro vecino que ha tenido un problema, pasará la noche con nosotros. Ruxandra, saca un poco de tuica para nuestro invitado, que entre un poco en calor. Oh, no hará falta, no suelo beber. Calla. Hoy eres nuestro invitado y en mi casa quien la pisa bebe, dijo de forma tajante. Costel invitó a Gabriel a sentarse en el sillón, Florentina se sentó a su diestra y Gabriel no pudo reprimir que su mirada se perdiera durante un instante en sus muslos. Ella torció una sonrisa pérfida al darse cuenta de ello, y lejos de ofenderse, se recostó un poco más dejando su vulva de perdición perfectamente marcada. Gabriel dirigió su mirada a la televisión convenciéndose en su interior para no volver a hacerlo, pero con un instinto reincidente volvía a mirar.
Costel se sentó a su izquierda encendiéndose un cigarrillo. ¿A qué se dedica, Gabriel?, preguntó Costel. Soy vicepresidente de un banco. Costel lo miró de arriba abajo. ¿Y qué hace viviendo aquí? Gabriel se pensó bien la respuesta. Me gusta mi piso. Llevo aquí bastante tiempo y no hay razón para dejarlo, contestó. Entiendo, es usted un hombre de costumbres, como yo. Ruxandra apareció con una bandeja con 4 vasos y una botella de tuica. La dejó en la mesa y Costel comenzó a servirla. ¿Ha probado alguna vez tuica? Número. Es una bebida de cerezas típica de mi país, le encantará. Costel se bebió el líquido de un sorbo e invitó a Gabriel a hacer lo mismo. Gabriel pensó en no beber, en buscar cualquier excusa, pero en su interior sabía que Costel no era un hombre de razones, y además necesitaba un sitio donde dormir. Echó el resto y bebió el licor de un sorbo. Una profunda tos le sacudió por completo y le hizo pensar que se iba para el otro mundo. La tos provocó las risas de la familia Florea. Ruxandra y Florentina se bebieron su vaso también de un golpe. Costel volvió a llenar los vasos y Gabriel pensó en evadirse para la siguiente ronda, pero sus esfuerzos fueron en vano. Bebieron y cantaron hasta bien entrada la noche. Gabriel tuvo una sensación extraña en su cuerpo que hacía ya tiempo tenía olvidada, se estaba divirtiendo. Cuando el tuica hizo mella en el cansancio, Costel se levantó, agarró a Ruxandra del trasero y dijo, «Nos vamos a dormir. Tú, duerme en el sofá», y con esa frase se marchó. Gabriel se quedó inmóvil como una roca. En sus fueros internos tenía la sensación de estar encerrado en una jaula donde la presa era él, y el león tenía nombre. Florentina se incorporó del sofá y se inclinó justo delante de Gabriel. «Sabes que tu nombre significa linda como una flor», dijo él. «Calla», dijo ella, mientras bajaba su horizonte a la altura de su miembro y, por un momento, dio la impresión de que lo olfateaba. De abajo a arriba desfiló levemente su lengua por el pijama de Gabriel. Se alzó hasta tener sus labios a la altura de los labios de un hombre tan trémulo, que parecía ser una rama de pino en una fría noche invernal. Ella le atacó con un beso certero, aunque frágil y sutil. Cogió su mano y se incorporaron. Volvió a darle otro beso más frágil aún, y dijo, «Hoy duermes conmigo». Emoticono cara cansada. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó el doctor Ibrahim. «Porque así entenderá por qué lo hice». «¿Qué hizo el qué?», dijo el doctor con un tono de voz que dejaba adivinar cierta indignación. Gabriel le miró fijamente, comprendiendo que el doctor había decidido poner fin a la conversación. Hay personas que pasan la vida recordando un momento único, un destello distinto que cambia el curso de su sino. Entiendo que mis palabras le están dejando un testamento de mis destellos, de esos momentos que cambiaron mi vida, y no puedo dejarme ninguno de ellos sin un testigo que dé fe de que ocurrieron. Solo le pido un poco más de su tiempo. Sé que es egoísta por mi parte, pero se lo pido por caridad que escuche mi testimonio. El doctor se quedó pensativo. Como comprenderá, soy un hombre ocupado, debo de ver a mis pacientes, caminó unos pasos hasta el umbral de la puerta. Supongo que estará aquí cuando termine mi turno. Sí. Volveré entonces.